En un tranquilo pueblo costero de Argentina, donde el río Paraná fluye majestuosamente, se erguía un viejo ombú junto a la ribera. La sombra del árbol era tan densa como los secretos que albergaba. Los lugareños evitaban pasar cerca al caer la noche, y los pescadores decían escuchar lamentos que parecían provenir de las raíces. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar del porqué. Entre los habitantes del pueblo estaba Martín, un joven que había perdido a sus padres y su pierna derecha en un accidente automovilístico hacía varios años. Después de esa tragedia, Martín se trasladó a la casa de su tía Elena, quien vivía a solo unos metros de la ribera. Era un lugar humilde, pero la cercanía del río y la naturaleza ayudaban a aliviar la carga que llevaba en su corazón. Una noche, mientras Martín paseaba apoyándose en su bastón, se detuvo frente al viejo ombú. La luna llena iluminaba el árbol, cuya silueta parecía un gigante atrapado en una danza eterna. A pesar de las advertencias de los vecinos, algo lo atraía hacia ese lugar. Era como si el árbol lo llamara con un susurro apenas perceptible. «No deberías estar aquí, Martín», le dijo doña Rosa, una vecina anciana que pasaba por casualidad con una linterna. «¿Por qué? Solo es un árbol. Es mucho más que eso», respondió Rosa con voz baja, casi temerosa. «Ese ombú ha visto tragedias que los vivos preferimos olvidar». Intrigado, Martín decidió preguntar más sobre la leyenda al día siguiente. Sin embargo, esa noche tuvo un sueño inquietante. En él, una mujer vestida de blanco estaba de pie bajo el ombú, con los pies descalzos y la mirada perdida hacia el río. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero Martín sintió una profunda tristeza emanando de ella. A la mañana siguiente, mientras tomaba mate con su tía Elena, Martín le habló sobre el sueño. Ella suspiró, dejando la bombilla a un lado. «Es la dama del río», dijo con seriedad. «Muchos han dicho verla, especialmente aquellos que se quedan demasiado cerca del ombú al anochecer. Dicen que era una joven llamada Lucía, que vivió una historia de amor tan trágica que ni la muerte pudo romperla». Martín no pudo evitar sentirse fascinado. A pesar del miedo que esa historia podría causar en otros, algo en su interior le decía que debía saber más. Esa tarde, caminó hasta la plaza del pueblo, donde un grupo de ancianos jugaba al dominó bajo un árbol de jacarandá. Se acercó con cautela y, tras algunos minutos de conversación casual, mencionó al ombú y la leyenda de la dama del río. «¿Quieres saber la verdad?», preguntó don Esteban, el más viejo del grupo, con un brillo inquietante en los ojos. «Te diré esto, muchacho, ese ombú es un lugar maldito. No te metas con lo que no entiendes». Pero Martín ya había tomado su decisión. Algo en la historia de Lucía resonaba profundamente en él, como si su destino estuviera ligado a aquel árbol y sus secretos. Lo que no sabía era que al intentar desentrañar la verdad, despertaría sombras que habían permanecido dormidas por décadas. Martín no podía apartar de su mente las palabras de don Esteban ni la imagen de la mujer de blanco en su sueño. Aquella noche, mientras la brisa nocturna acariciaba las ramas del viejo ombú, decidió regresar al árbol. Llevaba consigo una linterna y un cuaderno donde solía escribir pensamientos y reflexiones. Si aquel lugar guardaba secretos, estaba dispuesto a descubrirlos. Al llegar a la ribera, la atmósfera parecía más pesada. El susurro de las hojas del ombú, combinado con el murmullo del río Paraná, creaba un sonido que parecía contener palabras inaudibles. Martín encendió su linterna y la dirigió hacia el árbol. Al acercarse, notó algo extraño en el tronco. Una inscripción apenas visible, como si alguien hubiera tallado palabras que el tiempo se encargó de borrar parcialmente. «Lucía y Sebastián, eternamente». Martín acarició las letras con la yema de sus dedos. No recordaba haber oído hablar de ningún Sebastián en la historia que le contó su tía Elena. Decidido a averiguar más, se sentó bajo el árbol y abrió su cuaderno para anotar lo que había encontrado. Fue entonces cuando lo sintió. Una brisa helada que no provenía del río, sino del árbol mismo. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. La linterna parpadeó, y por un instante, la sombra de una figura apareció a su izquierda. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un aroma floral, como el de las lilas en primavera. De repente, una voz femenina, suave pero cargada de tristeza, susurró cerca de su oído.
¿Por qué regresaste, Sebastián? Martín se quedó petrificado. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Tragó saliva y reunió el valor para responder. No soy Sebastián. Mi nombre es Martín. El susurro cesó, y el silencio se hizo aún más opresivo. Martín sintió que el peso de cientos de miradas invisibles lo observaba. Antes de que pudiera moverse, el suelo bajo el árbol pareció vibrar levemente, como si algo bajo las raíces quisiera salir. Al día siguiente, con la cabeza llena de preguntas, Martín buscó a Doña Rosa. Si alguien sabía más sobre Lucía y aquel Sebastián, debía ser ella. La encontró en su jardín, cuidando sus flores. Cuando Martín le mencionó el nombre de Sebastián, su expresión cambió. Sus manos, que sostenían una regadera, temblaron ligeramente. ¿Dónde escuchaste ese nombre?, preguntó con voz tensa. Estaba tallado en el ombú, junto con el nombre de Lucía, respondió Martín. Doña Rosa lo miró fijamente durante un largo minuto antes de suspirar profundamente. Sebastián era un maestro joven que llegó al pueblo hace más de 30 años. Se enamoró perdidamente de Lucía, la hija de una familia humilde que vivía cerca del río. Su amor era puro, pero prohibido. Los padres de Lucía querían que ella se casara con un hombre rico, un terrateniente llamado Darío, que estaba obsesionado con ella. Martín escuchó con atención, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad. Doña Rosa continuó. Una noche, Sebastián desapareció. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en el río, justo al lado del ombú. Algunos dijeron que fue un accidente, pero Lucía sabía la verdad. Darío lo había asesinado. Desesperada y sin nadie que la protegiera, Lucía se ahorcó en el ombú unos días después. Desde entonces, sus almas están atadas a ese árbol. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, todo tenía sentido. La voz, el aroma a lilas, la sensación de que el árbol lo llamaba. Pero lo que aún no entendía era por qué Lucía lo había confundido con Sebastián. Mientras regresaba a casa, la imagen del ombú y los nombres grabados en su tronco no dejaban de perseguirlo. Martín sabía que el árbol no solo guardaba los secretos de Lucía y Sebastián, sino también algo más oscuro, algo que aún estaba por descubrir. Esa noche, Martín no pudo dormir. Los rostros de Lucía y Sebastián, imaginados a partir de las palabras de Doña Rosa, rondaban su mente, porque sus espíritus seguían atrapados en el viejo ombú. ¿Y qué papel jugaba Darío en todo esto? Las preguntas lo carcomían, pero lo que más le inquietaba era el hecho de que Lucía lo hubiera llamado por el nombre de Sebastián. Al amanecer, Martín decidió visitar la biblioteca del pueblo. Aunque pequeña y polvorienta, contenía archivos antiguos que podían arrojar algo de luz sobre la tragedia. Tras horas de buscar entre periódicos amarillentos y documentos olvidados, finalmente encontró un artículo fechado 30 años atrás. Maestro hallado muerto en el río. ¿Accidente o crimen? El texto relataba cómo Sebastián, un joven maestro oriundo de otra provincia, había llegado al pueblo para enseñar en la escuela local. Según los rumores, mantenía un romance secreto con Lucía, la hija de una familia trabajadora. El artículo mencionaba que su muerte había sido catalogada oficialmente como un accidente, pero muchos sospechaban que Darío, un influyente terrateniente de la zona, estaba involucrado. Martín leyó con atención hasta llegar al último párrafo, donde una frase lo dejó helado. El cuerpo de Sebastián fue encontrado a pocos metros del gran ombú junto al río, un árbol que, según los lugareños, ha sido testigo de numerosas desgracias a lo largo de los años. Martín cerró el periódico, sintiendo como el peso de la historia caía sobre él. Decidido a entender la conexión entre el árbol y los espíritus, regresó al ombú esa misma tarde. Al llegar, el cielo se nubló repentinamente, y el aire se volvió pesado, como si el mismo árbol estuviera esperando su llegada. Martín se acercó al tronco y colocó una mano sobre la inscripción de los nombres. Lucía, Sebastián, murmuró. ¿Qué quieren de mí? De pronto, una risa grave y sarcástica resonó en el aire. Martín giró rápidamente, buscando al origen del sonido, pero no vio a nadie. Entonces, a sus espaldas, una voz masculina le habló. No deberías haberte metido en esto. Martín se volteó y vio una figura borrosa junto al árbol. Era un hombre alto, vestido con ropa elegante de otra época.
Su expresión era fría y sus ojos oscuros parecían atravesarlo. ¿Quién eres?, preguntó Martín, esforzándose por mantener la calma. Soy Darío, respondió la figura con una sonrisa malévola. Y este árbol es mío. Martín dio un paso atrás, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué estás aquí?, logró preguntar. Porque ellos también están, respondió Darío, señalando las raíces del árbol. Sebastián y Lucía. Sus almas están atrapadas por su propio dolor. Y yo estoy aquí para asegurarme de que nunca encuentren la paz. La figura de Darío comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, dejó una advertencia. Si sigues buscando, sufrirás el mismo destino que ellos. Martín se quedó solo bajo el ombú, sintiendo como el peso de la historia se volvía más aterrador con cada revelación. Ahora sabía que Darío no solo había matado a Sebastián, sino que también era responsable de la maldición que ataba a los espíritus al árbol. Sin embargo, en lugar de asustarse, Martín sintió una creciente determinación. No voy a dejar que esto siga así, murmuró, apretando los puños. Decidido a liberar a Lucía y Sebastián, Martín sabía que tendría que enfrentarse a la sombra de Darío y descubrir los secretos más oscuros del ombú. Lo que no sabía era hasta dónde lo llevaría esta búsqueda ni los peligros que tendría que enfrentar. Durante los días siguientes, Martín dedicó todo su tiempo a investigar sobre el ombú y la maldición que parecía rodearlo. Visitó a los ancianos del pueblo, recopiló historias y buscó respuestas en viejos relatos transmitidos de generación en generación. Cada pieza del rompecabezas lo acercaba más a la verdad. El ombú no era solo un árbol. Era un testigo silencioso de los crímenes y tragedias que habían ocurrido en sus alrededores. Una tarde, Doña Rosa apareció en la puerta de Martín con un paquete envuelto en tela vieja. «Esto te pertenece ahora», dijo, entregándoselo con una mirada seria. Martín desató la tela y descubrió un diario desgastado. Era el diario de Lucía. Doña Rosa explicó que lo había encontrado escondido entre las pertenencias de su madre, quien había sido amiga cercana de Lucía. Ella quería que su historia no fuera olvidada, pero nunca tuve el valor de leerlo completo. Quizás tú encuentres algo que yo no pude. Martín agradeció a Doña Rosa y, esa misma noche, se sumergió en las páginas del diario. La letra de Lucía era delicada, pero sus palabras estaban cargadas de emociones profundas. Amor, miedo y, finalmente, desesperación. 24 de mayo de 1963. Sebastián y yo hemos decidido irnos del pueblo. Sabemos que Darío nunca nos permitirá ser felices aquí. Esta noche nos encontraremos bajo el ombú y huiremos juntos hacia la capital. Estoy asustada, pero también llena de esperanza. Martín sintió un nudo en el estómago al leer esa entrada. La siguiente página estaba manchada, como si Lucía hubiera llorado mientras escribía. 25 de mayo de 1963. No puedo creerlo. Sebastián no llegó. Lo busqué por todas partes, pero nadie sabe dónde está. Darío apareció en mi puerta esta mañana, con una sonrisa cruel. Dijo que Sebastián había entendido su lugar y que yo debía hacer lo mismo. No puedo soportar esta angustia. Volveré al ombú esta noche. Quizás encuentre respuestas allí. El resto del diario estaba lleno de palabras confusas, garabateadas con desesperación. Y finalmente, una última frase. Mi alma nunca descansará hasta que la verdad sea revelada. Martín cerró el diario, sintiendo el peso de la tragedia. Ahora sabía que el ombú era mucho más que un lugar de encuentro para los amantes. Era el epicentro de su dolor y el lugar donde todo había salido terriblemente mal. Esa noche, decidido a enfrentar la verdad, Martín regresó al ombú. El aire era denso y frío, como si el árbol lo estuviera esperando. Al llegar, colocó el diario sobre las raíces y habló en voz alta. Lucía, Sebastián, estoy aquí para ayudar. Dígame qué debo hacer. El viento sopló con fuerza, apagando su linterna. La oscuridad lo envolvió, pero no estaba solo. Una figura femenina, envuelta en un tenue resplandor blanco, emergió del árbol. Era Lucía. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de una silenciosa determinación. Martín, susurró ella. Solo hay una forma de romper esta maldición. Antes de que pudiera preguntar, otra figura apareció, Darío. Su sombra parecía más sólida que la última vez,
y sus ojos brillaban con malicia. «No te metas en lo que no te corresponde», gruñó, avanzando hacia Martín. Lucía levantó una mano, deteniéndolo. Su voz, aunque suave, estaba llena de autoridad. «Este no es tu tiempo, Darío. Tu poder termina aquí». Martín observó cómo las dos figuras parecían enfrentarse, como si estuvieran librando una batalla invisible. De repente, Lucía se volvió hacia él. «Necesito tu ayuda», dijo, extendiendo una mano. «Solo alguien vivo puede sellar el pacto y liberar nuestras almas». Martín, con el corazón latiendo con fuerza, asintió y tomó su mano. En ese momento, una luz cegadora envolvió el ombú, y un susurro como de cientos de voces llenó el aire. Sentía que su propia vida estaba conectándose con algo más grande, algo antiguo y poderoso. Cuando la luz se desvaneció, Martín estaba solo bajo el árbol. Lucía y Darío habían desaparecido, pero el ambiente había cambiado. El ombú ya no se sentía amenazante, sino tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Sin embargo, algo en su interior le decía que la historia aún no había terminado. A pesar de la aparente calma que había envuelto al ombú tras la desaparición de las figuras de Lucía y Darío, Martín sentía que algo seguía pendiente. En los días posteriores, comenzó a experimentar extraños sueños. Siempre eran similares. Él se encontraba bajo el ombú, rodeado de una niebla densa, y una voz susurrante lo llamaba por su nombre, pidiéndole que volviera. Decidido a comprender el significado de estas visiones, Martín regresó al árbol una noche, armado con el diario de Lucía y una vela para iluminar el lugar. Al llegar, notó que el ombú había cambiado. Las raíces, antes robustas y extendidas, ahora parecían más retraídas, como si el árbol estuviera en proceso de sanar. Sin embargo, algo nuevo captó su atención. Una marca en el tronco, que no había visto antes. La marca parecía un símbolo tallado, un círculo atravesado por líneas onduladas, y en su centro había una pequeña cruz. Martín sintió un escalofrío al tocarlo. El símbolo estaba caliente al tacto, como si tuviera vida propia. «Ese es el sello», dijo una voz detrás de él. Martín giró rápidamente y se encontró con la figura translúcida de Sebastián. A diferencia de la imagen de Lucía, Sebastián no parecía pacífico. Sus ojos estaban llenos de inquietud, y su expresión reflejaba desesperación. «¿El sello?», preguntó Martín, tratando de mantener la calma. «El pacto no está completo», respondió Sebastián, señalando el símbolo. «Darío aún no ha sido derrotado por completo. Su espíritu está atado al ombú, y mientras su rencor permanezca, nuestras almas no podrán descansar». Martín recordó las palabras de Lucía. «Solo alguien vivo puede sellar el pacto y liberar nuestras almas». Comprendió que su tarea aún no había terminado y que debía enfrentarse al espíritu de Darío para cerrar el ciclo. «¿Cómo puedo hacerlo?», preguntó Martín. «Debes enfrentarlo en su dominio», respondió Sebastián. En el lugar donde todo comenzó, Martín sabía a lo que se refería. Según las historias del pueblo, Darío había construido una casa en las afueras, cerca del río, un lugar donde se decía que realizaba rituales oscuros y controlaba a sus enemigos. La casa había sido abandonada tras su muerte, pero muchos aseguraban que su presencia aún podía sentirse allí. Sin pensarlo dos veces, Martín tomó una decisión. «Iré a esa casa. Terminaré con esto». Sebastián asintió, y por un breve momento, su rostro pareció relajarse. «Gracias, Martín. Lucía y yo confiamos en ti». Antes de desaparecer, Sebastián dejó una última advertencia. «Ten cuidado. Darío es más fuerte en su territorio. No te confíes». Martín regresó a su casa para prepararse. Sabía que enfrentarse a Darío no sería fácil, pero también entendía que no tenía otra opción. Si quería liberar a Lucía y Sebastián, debía hacerlo. Esa misma noche, bajo la luz de la luna llena, Martín caminó hacia las afueras del pueblo, con el diario de Lucía en una mano y una linterna en la otra. La casa de Darío lo esperaba, oscura y amenazante, como si hubiera estado aguardando su llegada durante décadas. El aire a su alrededor se volvió más frío a medida que se acercaba, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Sin embargo, Martín no se detuvo. Sabía que la única forma de superar el miedo era enfrentarlo.
Al llegar a la entrada de la casa, la puerta, que estaba cerrada, se abrió lentamente, como si lo invitara a entrar. Martín tragó saliva y dio el primer paso hacia lo desconocido, decidido a enfrentar a Darío y acabar con la maldición de una vez por todas. La casa de Darío estaba envuelta en un aura opresiva. Aunque el exterior estaba cubierto de maleza y parecía abandonado, el interior contaba una historia diferente. Al cruzar el umbral, Martín notó que todo dentro estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Los muebles cubiertos de polvo, los cuadros torcidos en las paredes y las velas apagadas sobre una mesa daban la impresión de que alguien había salido apresuradamente, dejando atrás todo su mundo. Martín encendió su linterna y avanzó cautelosamente. Cada paso resonaba en el suelo de madera, quebrando el silencio sepulcral de la casa. A medida que exploraba las habitaciones, un escalofrío recorría su cuerpo. Había algo en el aire, una presencia que no podía ignorar. Al llegar al salón principal, Martín encontró un altar. Sobre la mesa había restos de cera derretida, objetos religiosos y un cuaderno cubierto con una tela negra. El cuaderno parecía emitir una energía inquietante, como si fuera el corazón de la oscuridad que habitaba en la casa. Martín tomó el cuaderno con cuidado y lo abrió. Las páginas estaban llenas de escrituras en tinta roja, símbolos extraños y palabras que parecían ser parte de un ritual oscuro. Entre los textos encontró algo que lo estremeció. El nombre de Sebastián repetido varias veces, junto con frases que hablaban de maldiciones y sacrificios. De repente, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Martín sintió una presencia detrás de él y se giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, un susurro resonó en el aire. «No deberías estar aquí». Martín reconoció esa voz. Era Darío. «Estoy aquí para terminar con esto», respondió Martín, tratando de mantener la calma. La risa de Darío llenó la habitación, una risa fría y burlona que parecía provenir de todas partes. ¿Terminar con esto? Repitió Darío. «Tú no entiendes nada. Mi poder va más allá de la muerte». Martín sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. La luz de su linterna comenzó a parpadear, y sombras comenzaron a formarse en las paredes, moviéndose como si tuvieran vida propia. En el centro de la habitación, una figura empezó a materializarse. Darío, con una sonrisa siniestra y ojos llenos de odio. «Eres solo un peón, igual que Lucía, igual que Sebastián», dijo Darío, avanzando hacia Martín. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí?» Martín apretó el cuaderno en sus manos y recordó las palabras de Sebastián. «No te confíes». Sabía que no podía enfrentarse a Darío con fuerza física. Necesitaba otra estrategia. Abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta uno de los pasajes que hablaba de romper maldiciones. «Por el poder de quienes fueron víctimas de tu maldad, yo invoco justicia», dijo Martín, su voz temblorosa pero decidida. «Que tu alma quede atada al destino que elegiste». La figura de Darío se detuvo, su expresión cambiando de arrogancia a preocupación. Las sombras en las paredes comenzaron a agitarse violentamente, como si estuvieran reaccionando a las palabras de Martín. «¡Cale!», gritó Darío, lanzándose hacia él. Martín continuó leyendo, ignorando el miedo que sentía. Las palabras parecían cobrar vida, llenando la habitación con una energía brillante que contrarrestaba la oscuridad de Darío. Cuando llegó al final del pasaje, una luz intensa envolvió la habitación, cegándolo momentáneamente. Martín sintió un golpe en el pecho y cayó al suelo, pero cuando abrió los ojos, Darío ya no estaba. El altar estaba destruido, y el ambiente en la casa había cambiado. Aunque todavía estaba oscuro, ya no se sentía la opresión ni el frío. Martín se levantó lentamente, con la certeza de que había logrado algo importante. Sin embargo, al salir de la casa, no pudo evitar sentir que esta batalla era solo el comienzo de algo más grande. Cuando Martín salió de la casa de Darío, la sensación de alivio que había sentido brevemente comenzó a desvanecerse. Aunque la opresión de la casa había desaparecido, el aire seguía cargado con una energía inquietante. Miró hacia el ombú en la distancia, que parecía proyectar una sombra más oscura bajo la luz de la luna. Algo en su interior le decía que el enfrentamiento con Darío no había terminado. De vuelta en su casa, Martín repasó los acontecimientos de la noche mientras sostenía el cuaderno que había recuperado.
Aunque las palabras en el ritual parecían haber debilitado a Darío, el espíritu maligno aún no había desaparecido por completo. Los símbolos en el cuaderno, aunque desconcertantes, parecían contener claves para deshacer completamente la maldición. Mientras reflexionaba, un golpe seco en la ventana lo sacó de sus pensamientos. Se giró rápidamente y vio a un pájaro negro posado en el alféizar, observándolo con ojos brillantes e inquietantes. Era un cuervo, una criatura que según las leyendas locales estaba conectada con el mundo de los muertos. El cuervo dejó escapar un graznido estridente y luego voló hacia el ombú. Martín lo observó desaparecer en la oscuridad, sintiendo que el árbol lo llamaba de nuevo. Contra su instinto de descansar después de lo que había pasado, decidió seguir al ave. Al llegar al ombú, la atmósfera había cambiado. El aire era denso, y una ligera bruma cubría el suelo. Martín notó que la marca en el tronco, que antes parecía tallada, ahora brillaba tenuemente con un resplandor rojo. Supo que esto era obra de Darío, una manifestación de su rencor persistente. «Creí que habías aprendido la lección», dijo una voz, rompiendo el silencio. Martín giró y vio a Lucía. Su figura parecía más sólida que antes, pero su rostro estaba lleno de preocupación. «No fue suficiente», continuó ella. «Darío aún tiene una conexión con este lugar. No podrá ser detenido mientras el ombú siga siendo su vínculo con este mundo». «¿Entonces qué debo hacer?», preguntó Martín, sintiendo la desesperación en su voz. Lucía extendió su mano hacia él, señalando el cuaderno. «Debes completar el ritual, pero hay un precio que pagar». Martín frunció el ceño, recordando las advertencias en el diario de Lucía y las palabras de Sebastián. Había mencionado que el sello solo podía ser activado completamente por alguien dispuesto a sacrificar algo importante. «¿Qué clase de sacrificio?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Lucía desvió la mirada, como si le doliera decirlo. «Tu conexión con este lugar. Si realizas el ritual, nunca podrás regresar aquí. Este pueblo, esta tierra, se convertirán en un recuerdo para ti, pero no podrás formar parte de ellos». Martín sintió un nudo en la garganta. Aunque había llegado al pueblo buscando paz tras sus propias tragedias, con el tiempo había desarrollado un apego a la comunidad y al paisaje que lo rodeaba. Pero ahora entendía que su destino estaba ligado al de Lucía y Sebastián. «Lo haré», dijo finalmente, con voz firme. Lucía asintió con tristeza, y su figura comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer completamente, susurró: «Gracias, Martín. Nunca te olvidaremos». Con renovada determinación, Martín abrió el cuaderno y comenzó a leer las instrucciones del ritual final. Necesitaría realizarlo al pie del ombú durante el amanecer, el momento en que las energías de ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos, estaban más cerca. Cuando el primer rayo de luz comenzó a asomar en el horizonte, Martín estaba listo, consciente de que su sacrificio sería el cierre necesario para la maldición que había atormentado al pueblo por décadas. Martín se arrodilló frente al ombú mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban el horizonte. El aire estaba cargado de una energía casi palpable, y un silencio inquietante dominaba el lugar. Abría el cuaderno con manos temblorosas, sus ojos repasando cada símbolo y palabra. Sabía que no había margen para el error. El ritual requería 3 elementos esenciales: fuego, tierra y agua, simbolizando el equilibrio entre la vida y la muerte. Había reunido estos elementos durante la noche: una vela que representaba el fuego, un puñado de tierra del pie del ombú y agua del río cercano. Frente a él, los dispuso en un círculo marcado por símbolos trazados con cenizas. Martín comenzó a recitar las palabras inscritas en el cuaderno, su voz resonando en el aire frío. Mientras pronunciaba el antiguo encantamiento, el ambiente comenzó a cambiar. El viento sopló con fuerza, agitando las ramas del ombú, y las sombras parecían alargarse, como si algo oscuro estuviera despertando. A medida que el ritual avanzaba, una figura apareció detrás del árbol. Era Darío, pero su apariencia era aún más aterradora que antes. Su rostro estaba desfigurado, reflejando el odio y el rencor que lo mantenían atrapado en este mundo. «¿Crees que esto terminará conmigo?», dijo Darío, con una sonrisa torcida. «Mi poder está enraizado en este lugar. No puedes destruirlo sin destruirte a ti mismo».
Martín no dejó que las palabras lo distrajeran. Continuó recitando, su voz elevándose por encima del rugido del viento. La luz de la vela parpadeó, pero no se apagó. ¡Bah! Gritó Darío, avanzando hacia Martín. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, extendiéndose hacia él como tentáculos. Martín sintió el frío de las sombras acercándose, pero no se detuvo. Sabía que el final estaba cerca. Con un esfuerzo final, vertió el agua del río sobre la tierra y encendió la vela con un fósforo. Al combinar los tres elementos, una explosión de luz llenó el área, forzando a Darío a retroceder. La figura de Darío comenzó a desintegrarse, su grito de furia resonando mientras su cuerpo se desvanecía en la nada. Pero con su desaparición, el ombú también empezó a cambiar. La corteza del árbol se agrietó, y la marca maldita que había permanecido durante tanto tiempo se desvaneció lentamente. Martín sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había cumplido su misión, pero también sabía lo que vendría después. La última frase del ritual requería un compromiso final. A cambio de liberar este lugar, entrego mi conexión con él, recitó Martín con voz firme. En ese momento, una brisa cálida lo envolvió. Era como si el pueblo entero lo estuviera despidiendo. Las hojas del ombú cayeron suavemente, cubriendo el suelo como una manta de despedida. Cuando todo terminó, Martín se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Aunque todavía estaba allí físicamente, sabía que ya no pertenecía a este lugar. El pueblo, el río y el ombú ahora eran parte de un pasado que nunca podría reclamar. Con el cuaderno cerrado en sus manos, Martín se levantó y comenzó a caminar hacia el horizonte. La maldición había terminado, pero el precio había sido alto. Detrás de él, el ombú se mantenía en pie, aunque ahora parecía un árbol común y corriente, libre de la oscuridad que lo había dominado por tanto tiempo.